Bueno, esta es la primera clase de estadística para no estadísticos y en esta oportunidad, como introducción, voy a tratar sobre qué es la estadística y cómo se clasifica. Si quieren asesoramiento estadístico en temas que aparecen en la pantalla, no duden en enviarme un mensaje a los números que aparecen en la pantalla, o también pueden visitar a mi página de Facebook de Estadística para No Estadísticos, o pueden visitar también a mi canal de YouTube de Estadística para No Estadísticos, en donde estaré publicando diversos temas de estadística aplicada a la investigación. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la introducción a la estadística. ¿Qué es la estadística? La persona común entiende la estadística como una columna de cifras o gráficos en zigzag de los diarios asociados a nacimientos, muertos, índices de divorcio, criminalidad, etc. Este concepto se aproxima mucho a las estadísticas de las que se habla corrientemente en plural, como las estadísticas de los anuarios, que significa como una colección de datos numéricos. Pero la estadística en singular es un conjunto de principios y métodos que nos ayudan a tomar decisiones frente a la incertidumbre. De hecho, así lo definen la mayoría de los autores de estadística aplicada. Porque cuando se realizan investigaciones en los campos de la economía, la administración, la medicina, la psicología, la física, la química, la biología, uno se da cuenta que la estadística es fundamental y en muchos casos es el único instrumento con que contamos hoy para poder medir, clasificar, analizar e interpretar datos de cualquiera de las ramas de las ciencias prácticas. Por eso es difícil, por no decir imposible, que un trabajo de investigación sea aceptado por una revista científica sin que sus autores hayan utilizado técnicas y conceptos estadísticos en su planteamiento y en el análisis de datos. Por ejemplo, ¿cómo evalúa un psicólogo la validez de las puntuaciones de un test? ¿Cómo prueba un médico la eficacia de un nuevo fármaco? ¿Cómo pronostica un sociólogo el tamaño de la población del mundo para el año 2050? ¿Cuántas unidades deben ser examinadas para determinar la calidad de un lote de mercancías recién llegadas? ¿Por qué o cómo es posible predecir el resultado de unas elecciones sobre la base de entrevistar a unos pocos centenares de electores? ¿Aumenta realmente el tabaquismo las probabilidades de padecer cáncer pulmonar? Bajo esas premisas, se puede afirmar que la estadística es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura y es por sí misma auxiliar de las demás ciencias. Los mercados, la medicina, la ingeniería, los gobiernos, etc., se nombran entre los más destacados clientes de esta. La ausencia de esta conllevaría a un caos generalizado, dejando a los administradores y ejecutivos sin información vital a la hora de tomar decisiones en tiempos de incertidumbre. Pero la estadística que conocemos hoy en día debe gran parte de su realización a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, con la cual se adhirió a la estadística en las ciencias formales. Sin embargo, hay dos enfoques que explican los conceptos fundamentales de la estadística. El primer bloque está formado por aquellos que consideran la estadística como una especialidad más de las matemáticas, sin características diferenciales
claras con respecto al resto de las disciplinas. El segundo, el segundo bloque está formado por aquellos que piensan que la estadística tiene entidad propia como disciplina científica, en la que las matemáticas han de entenderse simplemente como una herramienta. Como profesional de la estadística aplicada, yo me inclino por la segunda de las posibilidades. Si bien no se debe olvidar el fondo teórico de la disciplina y las herramientas matemáticas básicas, estas deben entenderse solamente como un medio y no como un fin en sí mismas. La estadística como disciplina tiene fundamentalmente un carácter inductivo en contraposición al carácter deductivo de las matemáticas. El objetivo de la estadística es sacar conclusiones sobre una población a partir de la información que proporciona una muestra, y no el desarrollo de los teoremas propiamente dichos, que sería objeto de la denominada estadística matemática. Un ejemplo similar sería el de la física, con un campo propio, y los métodos matemáticos aplicados en la física que forman parte de las matemáticas son solamente como herramientas. Por eso, el objetivo de la estadística aplicada son los métodos estadísticos, los resultados y su aplicación en otras disciplinas científicas. Y la obtención teórica de dichos métodos utiliza herramientas matemáticas como el cálculo, álgebra y geometría, o conceptos de cálculo de probabilidades, pero en un nivel básico. La mayor parte de los teoremas de la estadística no sobrevivirían en las matemáticas si la aplicación desapareciera. Para sobrevivir, deben responder más a las necesidades de aplicación, porque si se enseña la estadística como una especialidad más de las matemáticas, por una parte, tiene poca o ninguna relación con los problemas reales de la estadística. Y por otra parte, cuando se ve como matemática pura, no es lo suficientemente interesante por sí misma ni para sobrevivir. En facultades aplicadas como la medicina, biología, economía, psicología, geografía, derecho, etc., se enseña estadística aplicada, es decir, los resultados más relevantes que permiten al alumno resolver problemas que se encontrará en su ejercicio profesional, aprendiendo el lenguaje y las técnicas básicas que le permitan comprender no solo las situaciones que se le plantean en el curso, sino también posibles situaciones futuras. Por eso no es necesario enseñar la parte deductiva completamente, ya que se trata de usuarios de los métodos estadísticos, y no es preciso profundizar en aspectos meramente técnicos que pertenecen exclusivamente al mundo de las matemáticas. De alguna manera, el rigor conceptual para transmitir la filosofía básica de trabajo dentro del método científico sustituye al rigor matemático en la presentación de los resultados, ya que los alumnos han de resolver problemas de investigación en su propia rama y no en matemáticas. Los docentes que enseñan el curso de estadística deben saber que el objetivo de la estadística es la aplicación y que los resultados matemáticos necesarios para el desarrollo deductivo de los métodos estadísticos son solo una herramienta y no el objeto en sí mismo. Entonces, la estadística se puede definir como una ciencia que se aplica a cualquiera de las ramas de las ciencias prácticas, proporcionando un conjunto de métodos y procedimientos para la medición, clasificación, análisis e interpretación de datos en forma adecuada, para tomar decisiones cuando prevalezcan situaciones de incertidumbre. Entonces, esa es la definición de la estadística. Ahora, ¿cómo se clasifica la estadística? La estadística se clasifica en dos grandes grupos: en estadística descriptiva y en estadística inferencial. La estadística descriptiva
estudia las características de todos los elementos de la población o una parte de la población. Y esos resultados sirven como una información. Es decir, los resultados de la estadística descriptiva no se puede generalizar a otros contextos. En cambio, los resultados de la estadística inferencial sí se puede generalizar a toda la población. Entonces, ¿qué estudia la estadística inferencial? También estudia la población, pero a partir de una muestra. A partir de una muestra. Y esos resultados se puede generalizar a toda la población. Dicho de otro modo, la estadística descriptiva lo que hace es sacar resumen de un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí vemos una base de datos en el programa SPS y a simple vista no se puede interpretar. No sé qué significará esto. Entonces, lo que hace la estadística descriptiva es resumir estos datos en gráficos que pueden ser barras o circulares o también calcular algunos parámetros como la media aritmética, la desviación estándar y la proporción poblacional, de tal forma que esto sea lo más simple para interpretar. Entonces, eso es estadística descriptiva. Un ejemplo de estadística descriptiva sería el siguiente. Por ejemplo, ¿no? El jefe del área de estadística del Hospital Regional de Ayacucho elaboró una tabla proveniente de los registros hospitalarios que muestran las edades de madres primerizas y calculó algunos indicadores, concluyendo que el 60% de las madres primerizas tuvieron menos de 20 años. Este es un ejemplo de estadística descriptiva porque el resultado de que el 60% de las madres primerizas tuvieron menos de 20 años no se puede generalizar a otros hospitales o centros de salud. Esto solamente sirve como una información dentro del Hospital Regional de Ayacucho, pero no se puede generalizar a otros hospitales como el Hospital de San Juan Bautista o Nazarenas o Andrés Ablino Cáceres. Entonces, por eso es ejemplo de estadística descriptiva. ¿Y cómo sería un ejemplo de estadística inferencial? Veamos, el siguiente. Entonces, este es un ejemplo de estadística inferencial. Dice, un investigador médico quiere saber si un nuevo medicamento detendrá el desarrollo del cáncer en humanos. El investigador médico administra a un grupo de personas que padecen la enfermedad una sustancia inerte parecida a una droga llamado placebo a la mitad de la muestra y a la otra mitad el nuevo medicamento. Entonces, el resultado indica que la remisión del cáncer ocurre en el 95% de la muestra que recibe el nuevo fármaco y solamente en el 8% de los que recibieron el placebo, con lo cual el médico estaría por lo menos, ¿no?, probando que el nuevo medicamento sí detendría el desarrollo del cáncer. Entonces, este es un ejemplo de estadística inferencial. ¿Por qué? Porque es imposible administrar el medicamento a la población de todos los pacientes con cáncer. Pero es posible administrar el medicamento a una muestra y a partir de ahí generalizar, afirmando que el nuevo fármaco es eficaz para detener el desarrollo del cáncer. Pero eso sería posible solamente si la muestra que se seleccionó proporciona una base sólida
para sacar conclusiones sobre las poblaciones. Entonces, esto sería un ejemplo de estadística inferencial. El resultado de esto sí se puede generalizar. Entonces, no se pierdan la siguiente clase, que vamos a tratar sobre los conceptos básicos de estadística, como población, muestra, unidad de análisis, variables, parámetro y estadístico. Hasta la próxima clase.